Japón construyó un aeropuerto de miles de millones de dólares en medio del océano. Pero antes de colocar la primera pista, sus ingenieros ya sabían algo inquietante. La isla iba a hundirse. No unos centímetros. Con el paso de los años, algunas zonas acumularían un descenso de más de 17 metros. Lo suficiente para superar la altura de un edificio de 5 pisos. Y, sin embargo, cada día siguen aterrizando aviones sobre ella. Entonces, ¿por qué Japón decidió construir allí? ¿Cómo mantienes nivelado un aeropuerto mientras el terreno continúa descendiendo? Y, sobre todo, ¿cuánto tiempo puede seguir funcionando antes de que el océano se convierta en su mayor amenaza? La respuesta nos lleva hasta la bahía de Osaka y hasta una de las obras de ingeniería más impresionantes de Japón, el Aeropuerto Internacional de Kansai. Pero para entender cómo consiguieron construirlo, primero tenemos que descubrir qué existe debajo de sus pistas, porque aquello que parece una isla sólida, en realidad descansa sobre algo parecido a una esponja gigantesca. Cuando pensamos en una isla artificial, probablemente imaginamos una enorme plataforma flotando sobre el agua, pero Kansai no flota. Los ingenieros ganaron terreno al mar. Primero estudiaron el fondo de la bahía. Después comenzó una operación gigantesca de dragado, transporte y relleno. Barcos especializados movieron enormes cantidades de arena, roca y sedimentos. Capa tras capa, el mar comenzó a convertirse en tierra. No era suficiente crear una superficie visible. Aquella nueva isla debía soportar pistas de aterrizaje, terminales, carreteras, trenes y millones de pasajeros. Cada nueva capa aumentaba el peso, y cada tonelada colocada sobre la bahía transmitía presión hacia el fondo marino. Allí abajo permanecía algo que ninguna cantidad de relleno podía eliminar. Gruesas capas de arcilla marina blanda, saturada de agua y altamente compresible. Entonces apareció la pregunta que definiría todo el proyecto. ¿Qué ocurre cuando colocas una montaña de material sobre una enorme capa de arcilla llena de agua? La respuesta podía determinar si el aeropuerto se mantenía estable o si comenzaba a deformarse antes de recibir su primer avión. Piensa en una esponja mojada. Coloca un peso enorme encima. La esponja se comprime y el agua comienza a salir. Ahora imagina que esa esponja tiene decenas de metros de espesor y que encima colocas una isla completa. Eso era lo que existía debajo de Kansai. Una especie de esponja gigantesca soportando millones de toneladas. Pero la solución de los ingenieros no fue detener el hundimiento. La decisión que tomaron parece completamente absurda. Obligaron a la isla a hundirse más rápido. La arcilla marina contiene agua atrapada entre sus partículas. Cuando colocas millones de toneladas encima, la presión aumenta. El agua comienza a escapar, las partículas se acercan y la capa pierde volumen. La superficie, inevitablemente, baja. Este proceso se llama consolidación. La isla no se estaba hundiendo como un barco que entra en el agua. Era el terreno profundo el que estaba cambiando físicamente bajo su propio peso y bajo el peso del relleno. Los ingenieros sabían qué ocurriría. El verdadero desafío era calcular cuánto descendería, a qué velocidad y si todas las zonas lo harían de la misma manera. Los cálculos iniciales estimaban un asentamiento total aproximado de entre 5,7 y 7,6 metros. Pero cuando llegó la apertura del aeropuerto, ya se habían producido alrededor de 8,2 metros de asentamiento. La naturaleza estaba haciendo aquello que los ingenieros habían previsto, pero a una escala mayor de la calculada. Y esa diferencia es crucial. Si toda la isla descendiera exactamente al mismo ritmo, el problema sería más fácil de administrar. Pero si una zona baja más que otra, las pistas pueden desnivelarse, las conexiones pueden deformarse, y una terminal gigantesca puede comenzar a inclinarse. Esta es una de las grandes lecciones de la ingeniería. Predecir un problema no significa conocer con exactitud su comportamiento. Para controlar el problema, los ingenieros tomaron aquella decisión que parecía una locura: hacer que gran parte del hundimiento ocurriera antes y de una manera más controlada. En un momento descubrirás cómo lo consiguieron. Pero antes, si te fascina conocer lo que realmente existe debajo de las grandes obras, suscríbete a Titan. Aquí no nos quedamos mirando la construcción desde fuera. Vamos hasta sus cimientos. A primera vista, acelerar el hundimiento parece empeorar el problema.
Pero existe una enorme diferencia entre dejar que el suelo se asiente lentamente y de forma impredecible durante décadas, y conseguir que una parte importante del proceso ocurra antes, bajo observación. Para lograrlo se utilizaron sistemas de drenaje vertical. En Kansai, se instalaron alrededor de 1 millón de drenes de arena atravesando las capas de arcilla. Su función era crear caminos por los que el agua atrapada pudiera escapar con mayor rapidez. Volvamos a la esponja. Si colocas peso encima, el agua sale lentamente. Pero si creas canales de salida, el proceso se acelera. Eso es, simplificando mucho, lo que buscaban los ingenieros. El enorme peso del relleno comprimía la arcilla. Los drenes reducían el recorrido que debía hacer el agua para salir, y el terreno se consolidaba más rápido de lo que habría hecho por sí solo. No podían eliminar completamente el asentamiento, pero sí podían provocar una parte de él, medirlo y preparar la infraestructura para lo que todavía faltaba. En megaconstrucciones como esta, el objetivo no siempre es impedir que la naturaleza actúe. A veces, el objetivo es conseguir que lo haga, de una manera que puedas anticipar y controlar. Pero ni siquiera 1 millón de drenes consiguieron cerrar la historia. Cuando el aeropuerto abrió, el terreno no había terminado de moverse. De hecho, décadas después, las dos islas continúan descendiendo. Este es uno de los datos más sorprendentes de Kansai. El asentamiento no terminó cuando finalizaron las obras. Tampoco terminó cuando aterrizó el primer avión. Los datos del operador correspondientes a diciembre de 2024 situaban el asentamiento acumulado medio de la primera isla en aproximadamente 13,66 metros. En la segunda isla, alcanzaba aproximadamente 17,47 metros. Para visualizarlo, 17 metros equivalen aproximadamente a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. Pero atención, estas son cifras acumuladas desde la construcción de las islas. No significan que el aeropuerto haya descendido esa distancia de repente, ni que se encuentre a punto de desaparecer bajo el agua. La velocidad del asentamiento ha disminuido considerablemente respecto a las primeras etapas. Durante 2024, la primera isla, que es más antigua, registró aproximadamente 6 centímetros de asentamiento. La segunda registró alrededor de 21 centímetros. La diferencia se explica, en parte, porque no tienen la misma edad ni se encuentran en el mismo grado de consolidación. La segunda isla es más joven y todavía atraviesa una fase más activa del proceso. Los ingenieros lo vigilan mediante mediciones constantes. Cada variación importa, porque el problema más peligroso no es solamente que la isla baje, es que no toda la isla baje exactamente igual. Una diferencia relativamente pequeña puede alterar el nivel de una estructura gigantesca, y por eso, debajo de la terminal, instalaron un sistema capaz de hacer algo extraordinario: levantar partes del aeropuerto mientras el terreno continúa descendiendo. Imagina una mesa perfectamente nivelada. Ahora imagina que el suelo bajo una de sus patas comienza a bajar lentamente. Para mantener la superficie horizontal, tendrías que elevar esa pata y compensar la diferencia. Eso mismo puede hacerse en Kansai, solo que la mesa es una terminal aeroportuaria gigantesca. Y las herramientas para corregirla son gatos hidráulicos. La terminal de Kansai no depende de que el terreno permanezca exactamente donde estaba el primer día. Debajo de la estructura existen cientos de puntos de apoyo que pueden ser inspeccionados y ajustados. Si una zona baja más que otra, los equipos pueden compensar diferencias de nivel mediante sistemas de elevación y ajustes en los apoyos. No significa que el edificio esté subiendo y bajando constantemente como un ascensor. Significa que fue diseñado para permitir correcciones precisas cuando las mediciones indican que son necesarias. Esa diferencia cambia por completo la manera de entender el aeropuerto. La ingeniería de Kansai no terminó cuando acabó la construcción. La estructura fue diseñada pensando en el comportamiento futuro del terreno. Monitorizar, medir, ajustar, volver a medir y volver a ajustar. El aeropuerto no es solamente una obra terminada. Es un sistema vivo de mantenimiento y corrección. Cada pista, unión, edificio y defensa debe vigilarse mientras el suelo evoluciona. Pero hasta ese momento, los ingenieros habían luchado principalmente contra aquello que se encontraba debajo. Todavía faltaba enfrentarse a un enemigo mucho más impredecible. El asentamiento estaba reduciendo la altura disponible respecto al nivel del mar.
y durante un tifón, unos pocos metros pueden separar una pista segura de un aeropuerto completamente inundado. Debajo de Kansai está la arcilla, pero alrededor está el océano. Un océano que no deja de moverse. Olas, tormentas, tifones y terremotos. Cuanto más desciende la isla, menor puede ser el margen que la separa del agua. Por eso ya no bastaba con sostener el aeropuerto. Había que defender del océano una isla que los seres humanos acababan de crear. Una isla artificial necesita protegerse de algo que lleva millones de años haciendo exactamente lo mismo: mover agua y transformar las costas. Por eso Kansai está rodeado por enormes sistemas de protección marítima. Muros, escolleras, rocas y bloques especialmente diseñados forman una frontera entre las pistas y el mar. Su función no es simplemente detener cada ola como si fueran una pared completamente rígida. Un rompeolas reduce y disipa la energía del agua. Parte se refleja y otra parte se pierde cuando las olas golpean y atraviesan los espacios de la estructura. El resultado es una zona más protegida detrás de la barrera, pero las defensas fueron diseñadas para una altura determinada. Si el terreno desciende, el margen de seguridad respecto al nivel del mar también puede reducirse. Por eso el muro de protección tuvo que elevarse. Se invirtieron más de 150 millones de dólares en trabajos destinados a aumentar esa protección. Esta intervención resume una realidad incómoda de las megaconstrucciones. Terminar una obra no significa terminar de pagar por ella. La infraestructura debe adaptarse a nuevos datos, nuevas condiciones y riesgos que evolucionan con el tiempo. Cuando el entorno cambia, la construcción también tiene que cambiar. Pero Kansai no es un experimento aislado. En otras partes del mundo, los seres humanos también han decidido construir tierra donde antes solamente había agua. Y esa ambición tiene un precio que no siempre aparece en los planos. Dubái, Hong Kong, Países Bajos y Corea del Sur también han ganado enormes extensiones de terreno al mar. Palm Jumeirah, el aeropuerto de Chek Lap Kok, Maasvlakte 2 y Songdo nacieron mediante proyectos de recuperación de terreno. Lugares diferentes, soluciones diferentes, pero todos comparten algo. El terreno no estaba allí. Los ingenieros tuvieron que crearlo. Y cada nueva hectárea plantea una pregunta que la ingeniería, por sí sola, no puede responder. Ganar terreno al mar permite construir aeropuertos, puertos y ciudades completas. Pero el dragado también puede aumentar la turbidez del agua, desplazar sedimentos y modificar ecosistemas. En lugares como la bahía de Incheon, organizaciones de conservación han documentado pérdidas importantes de hábitats de marisma utilizados por aves migratorias. Y entonces esta historia deja de tratar únicamente sobre lo que somos capaces de construir. Nos obliga a formular una pregunta mucho más incómoda. ¿Hasta dónde deberíamos llegar para crear nuevas ciudades? Porque la ingeniería puede enseñarnos cómo hacerlo, pero no necesariamente puede responder si debemos hacerlo. Kansai nos deja una lección que va mucho más allá de Japón. El ser humano no ha aprendido a controlar completamente el océano. Tampoco ha conseguido detener por completo el asentamiento del suelo. Lo que hemos aprendido es algo diferente: anticiparlo, medirlo, controlarlo y corregirlo. Una isla artificial no es una batalla que ganas una sola vez. Es una obra que tienes que vigilar y cuidar durante décadas. Porque la naturaleza nunca firma un contrato diciendo, ya terminé. Y quizá esa sea la parte más impresionante de Kansai. No que los ingenieros vencieran definitivamente al suelo o al océano, sino que construyeron una infraestructura capaz de adaptarse mientras ambos continúan moviéndose. Lo que vemos desde fuera es solamente la superficie. Debajo de una pista de aterrizaje hay capas de terreno que siguen cambiando. Debajo de una ciudad puede haber kilómetros de túneles. Y bajo esos túneles pueden existir máquinas gigantescas excavando en completa oscuridad. En el próximo episodio de Titan, vamos a bajar muy profundo bajo una ciudad. Allí descubriremos cómo una máquina del tamaño de un edificio atraviesa el terreno mientras millones de personas continúan viviendo encima. Porque si construir sobre el océano parecía imposible, espera a ver lo que construimos debajo de la tierra. Suscríbete a Titán. Aquí no solamente vemos lo que se construye, descubrimos cómo se consigue. Titán. Lo imposible es solamente el comienzo.